Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Existe el estigma por el peso. ¿Qué tan extendido, si es que existe, por el mundo está este estigma? ¿Qué es y si existe la gordofobia? Luis Madrid, psiquiatra y psicoterapeuta dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos y el ánimo, me acompaña esta mañana. Buenos días y bienvenido, Luis. Qué gusto conversar contigo esta mañana. ¿Qué tal, Chile? Buenos días. El gusto es mío, realmente. Por favor. Gracias por la invitación. Bueno, Luis, hablemos si realmente existe una fobia a los gordos. ¿Está descrito? Sí, bueno, sí está descrito desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se llama gordofobia, que es un término que los psiquiatras y los psicólogos clínicos tendemos a no utilizar porque la misma palabra ya tiene una connotación descalificatoria o peyorativa, ¿no? Sí, Cuando decimos correcto. gordofobia, ¿no? Realmente el término es procrescofobia. La procrescofobia está descrita hace muchísimos años como un temor irracional desde las 4 I: irracional, intenso, irreductible e incapacitante, porque no lo puedes controlar, ¿de acuerdo? A las personas que tienen un exceso de peso, un sobrepeso y que no se acomoda un poco a los estándares sociales aceptados. Entonces hay una sensación de miedo, repulsión, rechazo y evitación a las personas que sufren de sobrepeso o de obesidad. Eso está descrito hace mucho tiempo. Sin embargo, últimamente, con todo este movimiento de las redes sociales y que la información se maneja de manera un poco más plana y para que la gente entienda como más rápidamente que es la procrescofobia, en vez de decir procrescofobia, es más fácil decir gordofobia e inmediatamente la gente lo identifica. Obesofobia también se llama, o fatfobia como se utiliza en inglés, ¿no? Que hay que diferenciarlo de lo que llamamos weightfobia o miedo al peso, o fobia al peso, que es lo que sufren muchas personas con trastorno de la conducta alimentaria o de la imagen corporal, como la gente con anorexia, con bulimia, o inclusive en el trastorno dismórfico corporal o la vigorexia, que las personas tienen temor Claro, obsesivo a es la aumentar de persona, peso. esto es las personas que rechazan a la Que persona. rechaza el peso de sí mismo, ¿ok? Hay una weightfobia o pesofobia, o sea, un temor del propio peso. Sin embargo, la gordofobia está dirigida a personas que tienen sobrepeso. Entonces hay una combinación, fíjate, una combinación de ansiedad, pero también de rechazo, de miedo, de evitación, que por supuesto se traduce al final en una sensación como de asco, de grima con la persona que sufre de obesidad o tiene sobrepeso, y por supuesto esto desencadena una cantidad de cosas en quien sufre la gordofobia, ¿ok? Pero también en la que es objeto de la gordofobia, la persona que es vista, observada por una persona que tiene gordofobia. Entonces, obviamente esta persona también tiene un efecto, y sabemos que también hay un efecto negativo en las personas con sobrepeso, las personas con obesidad, pero que además cuando se encuentra con una persona que tiene una procrescofobia, obviamente se incrementa y se activa una cantidad de síntomas, por supuesto, que pudiéramos describir, ¿no? Sí, ahora, Luis, la pregunta es, ¿se manifiesta? Fíjate, porque no sé si, a diferencia, digamos, de otras fobias, son como más tangibles, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con la conducta, como la forma de la gente se relaciona con la persona. Yo incluso una vez toqué este programa a alguien que tenía sobrepeso y ella contaba que, por ejemplo, cuando llegaba a un avión, nadie le decía en el avión que estaba o le hacía sentir que estaba gorda, pero las caras de la gente Por supuesto, es una que de las mostraba, escenas clásicas. sí, justo ella contaba y ponía esto y a mí realmente me impresionó, ¿no? Entonces, Sí, aquí la sí. pregunta es, bueno, primero, ¿por qué pasa eso? Porque alguien puede sentir fobia por alguien que tenga exceso de peso. Hay varias razones, fíjate. Una, porque está inculcado socialmente. Hay una imagen, aunque no se coloca conscientemente, claramente, de manera pragmática, hay que rechazar a la gente con sobrepeso o la gente obesa. El proyectar constantemente imágenes, por ejemplo, imágenes de personas con figuras esbeltas, figuras delgadas, como las apetecibles, las que protagonizan
Porque normalmente, por ejemplo, cuando vemos una serie o vemos una película, generalmente las personas con sobrepeso o los gorditos normalmente hacen papeles secundarios o papeles de outsiders, inclusive villanos. Muchas veces vemos que, por ejemplo, en escenas, por ejemplo, donde hay niños o adolescentes que se hacen bullying, el bulleador generalmente es un gordito. Ujú. Normalmente lo vamos a ver con cierta frecuencia. O es un villano o es una persona resentida, ¿no? Entonces, y a veces simplemente la publicidad pasiva normalmente nos está proyectando esa imagen. Entonces hay un constructo social que puede producir ese rechazo. Por otro lado, puede tener connotaciones simbólicas también. Tiene que ver un poco con el rechazo a tu propio cuerpo, con el rechazo al miedo a que tú puedas llegar a esa situación. Inconscientemente te proyectas en la persona y la rechazas. Segundo, que tú hayas sufrido sobrepeso en la infancia, en la adolescencia o en la misma adultez, has sufrido sobrepeso y luego hayas bajado de peso, luego comienza a desarrollar una suerte de gordofobia, ¿no? Rechazar a la gente. Es como un exfumador. No hay nada peor para un fumador que un exfumador. El peor enemigo va a ser un exfumador. Hay como un rechazo porque la persona se proyecta en ella y le mueve sus propios conflictos. Y lo otro tiene que ver, desde el punto de vista psicoanalítico, con elementos que tienen que ver con un ataque a la sexualidad, un ataque a la propia voracidad y al temor de la expulsión. Cuando las personas ven una persona obesa, por ejemplo, una persona que sufra de gordofobia o pokerescofobia, ¿no? Lo primero que va a sentir es como un rechazo, miedo o repulsión a esta persona, pero también que puede ser consciente o inconsciente, eso es importante. También una sensación culpabilizante, una mirada que culpabiliza a la persona con sobrepeso. Mm. Además hay un constructo de que esa persona está así por falta de voluntad o porque es culpable de eso. Inmediatamente hay una sentencia en la mirada, en la cognición de la persona. Lo otro es una evitación o separación física del individuo. Por ejemplo, si yo estoy sentado, que otra escena clásica, una persona con sobrepeso comiendo en un restaurante o comiendo inclusive en una feria o un sitio de comida rápida. Inmediatamente las miradas van sobre la persona y inmediatamente las cogniciones que surgen en un gordofóbico es: mira cómo está comiendo, y de pronto está comiendo normal, pero inmediatamente es sentenciado y acusado, ¿no? Hay una sensación de asco en la persona, hay una cosificación de la persona obesa, no hay poca empatía, uno ve la gordura, no ve a la persona que está allí, ¿no? Es una cosa clásica. Y por supuesto están las escenas clásicas que los que tú mencionabas, por ejemplo, en un avión, en un transporte público, cuando se monta una persona con sobrepeso, inmediatamente la persona piensa: ojalá no le toque el puesto que está al lado mío. O las miradas inmediatamente se dirigen a esa persona. Hay un estudio de Elizabeth Crowe que hizo un estudio en los aviones para evaluar un poco lo del sobrepeso o las personas que cargan niños, las personas con mascotas. Se hizo una evaluación de esos tres escenarios, de esos tres estímulos: personas gordas con sobrepeso, personas con mascotas o personas con niños en cabina. E inmediatamente hay una situación de rechazo. Miradas escrutadoras, miradas evitativas. ¿Qué más? Y la sensación de que ojalá no se sienta al lado mío. Y eso se transmite. Recuerda que el lenguaje corporal Sí. transmite mucho más que el lenguaje verbal. Entonces, por ejemplo, las escenas clásicas comiendo también en un restaurante, como ya le mencioné, el transporte público, en un avión, por ejemplo, también en comprando ropa, una persona que va a un vestidor o está escogiendo ropa, inmediatamente todo el mundo: ¿qué hace esta persona aquí comprando ropa? ¿Cómo Sí. se le ocurre? Ese tipo de cogniciones que normalmente se transmite a través de la mirada, del lenguaje corporal, de la Y actitud. no En pasa al situaciones, por ejemplo, contrario. de la playa, por Ajá, ejemplo, ajá. disculpa que termine con esta, que es la otra escena clásica, ¿no? Sitios donde tiene que vestirse un vestidor, o, por ejemplo, cuando va al médico, a veces los mismos médicos a veces pueden cuestionar a una persona que tiene sobrepeso cuando le pide que se vista para hacer un examen físico. Y la otra es la playa, por ejemplo, la playa o una piscina o practicando algún deporte, que se quite la camisa o la ropa y inmediatamente la persona: ¿cómo se le ocurre a esa persona estar en la playa? ¿Cómo se le ocurre quitarse la camisa? ¿No? Inmediatamente ese cuestionamiento y por supuesto la mirada escrutadora de un grupo de personas viéndola inmediatamente es captada por la persona con sobrepeso u obesa y Sí. por supuesto eso va a desencadenar una cantidad de efectos que pudiéramos describir. Bueno, ahí quiero ir, ¿no? Una persona que tenga sobrepeso por las razones que sean, ¿no? Debe sufrir, supongo yo, mucho con estas situaciones que tú me has descrito, ¿no? Entonces, oye, la pregunta es, porque creo que el problema
no lo tiene la persona que tiene el exceso de peso. Tiene un problema quizás, digamos, de punto de vista de salud o lo que puede representar. Pero el problema realmente lo tiene quien tiene el rechazo Por a, supuesto, a la por supuesto. gordura. Fíjate, hay una tendencia a utilizar la palabra fobia de una manera inadecuada. Por ejemplo, cuando hablamos de gordofobia, cuando hablamos de homofobia, cuando hablamos de transfobia, cuando hablamos de ciertos rechazos. Porque fíjate que la palabra fobia viene de phobos, que significa miedo, no es rechazo realmente. Entonces, se ha mal utilizado la terminación fobia para definir algunas formas de rechazo social, Ujú. cultural, que vemos, ¿no? Entonces hay una tendencia cada vez mayor a la inclusión de las personas que han sido víctimas de este tipo de fobia o rechazo, que es como realmente debería llamarse, ¿no? Pero fíjate, con las personas con sobrepeso y obesidad últimamente, bueno, desde hace unos años para acá, han habido campañas de incluir, por ejemplo, en el modelaje, en fotos o en la protagonización de videos, de películas, eventos, de personas con sobrepeso y realmente no ha calado. Cuando tú te metes en las redes sociales, por ejemplo, y vas a ver que predominan más los haters que lo que aplauden la situación, ¿no? Siempre está esa cosa latente allí y por supuesto, una persona con sobrepeso o obesa que vea eso va a percibir, va a hacer lo que llamamos una abstracción selectiva. Es decir, va a leer solamente lo negativo, los comentarios negativos y va, por supuesto, a magnificarlo. Y eso, por supuesto, va a producir mayor malestar. Pero sí, sí existe como una tendencia a la inclusión de estas personas con sobrepeso, pero algunas personas dicen que es una inclusión forzada también, ¿no? Entonces, finalmente termina revictimizándose la persona porque entonces ahora no es por gordo, sino porque se está incluyendo forzadamente en una pasarela, en una película, en una serie. Y entonces, oye, mira, hay muchas cosas que trabajar, porque fíjate, que tienden a sufrir las personas con obesidad, con sobrepeso. Eso de que hay gordito feliz no es tan cierto. No, yo soy gordito, pero soy feliz. Ay, mira, es gordito, pero es bonita. Ella es gordita, pero mira qué bella tiene la cara. Son comentarios muy comunes de escuchar. Son comentarios gordofóbicos. Ay, mira, es gordita, pero qué tipa tan linda, pero tiene la cara linda. Mira, qué tipo tan gordo, pero oye, vale, pero simpaticísimo, el tipo es buenísimo en una reunión, una fiesta. Esos son comentarios, eso es lo que llamamos agresividad encubierta. Ujú. Esos son comentarios gordofóbicos. Entonces, tenemos que entender que la persona con sobrepeso ya por sí no es feliz. La persona con sobrepeso no es feliz porque primero estéticamente no llama la atención positivamente. Segundo, sexualmente no se percibe atractiva a la persona. Tercero, el autoestima está mellada per se, sin haber sido víctima de un gordofóbico o de una persona que sufra de fobia o rechazo a los obesos. Ya per se tiene un malestar. Entonces las personas cuando perciben permanentemente la mirada escrutadora, devaluadora, descalificadora o rechazante porque muchas veces las personas cuando ven una persona obesa, el gordofóbico ve una persona obesa, inmediatamente la ve, pero cuando la persona voltea, inmediatamente, esa es lo que llamamos la mirada rechazante. Rechazas viéndola y rechazas cuando retiras la mirada inmediatamente, ¿no? Las personas obesas sufren mucho de depresión, de trastornos de ansiedad. Ujú. Por ejemplo, sabemos que muchas personas además tienen hipersensibilidad al rechazo, captan fácilmente además el rechazo y cuando hay una evidencia de rechazo, eso es devastadora para una persona con obesidad o sobrepeso. Sufren mucho de aislamiento, de autoexclusión, dejan de salir a la calle, dejan de asistir a reuniones, a fiestas, al cine. Imagínate una persona entrar al cine y le tocó el puesto del medio cuando ya la entrada a la fila está llena, tener que pasar por allí, eso hace sudar a una persona con sobrepeso. Eso es un rollo, un problema para una persona con sobrepeso. Por ejemplo, practicar actividades aisladas con mucha frecuencia, se quedan encerrados en su casa, sufren de agorafobia con mucha frecuencia, deben salir a la calle, sitios donde hay gente que los vaya a ver, ¿no? Sale muchas veces de noche a comprar, lamentablemente. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y tú vas a un Walmart en la noche, que eso abren 24 horas, tú vas de noche y vas a ver que la gente obesa sale a comprar en la madrugada, después de las 11, 12 de la noche, hacer mercado porque la mirada escrutadora es menor. Y cuando salen de día se montan en el carrito. Entonces tú lo ves en esa suerte de carritos como para que se perciba más bien lo minusválido y no la obesidad, ¿no? Ujú. ¿Qué otra cosa? Adicciones a la comida. Finalmente las personas con obesidad por ese encierro terminan sufriendo de muchos tipos de adicciones como son adicciones a la comida, adicciones al alcohol, a las drogas, adicciones a los juegos en línea, a la internet.
a los videochats, generalmente se contactan con las personas a través de videochat, y por supuesto la utilización muchas veces de filtros, utilización de enmascaradores, de cuentas falsas, inclusive son generalmente las personas que hacen catfish, que son crear cuentas falsas para contactar erótica y románticamente otras personas. Conductas para suicida, entonces tienen conducta de alto riesgo, comen en exceso, toman gaseosas en exceso, consumen alcohol en exceso como una forma de invento, porque la gente cuando ya queda encerrada en su casa, por ejemplo, cuando vimos la película Whale, la ballena. La Whale, ballena, sí. The Whale, vemos que ya la persona está encerrada prácticamente Sí. en su casa con una conducta para suicida, comiendo, hartando, tomando, sentado todo el tiempo. No hay ninguna intención de hacer algo, ya hay una entrega a la muerte. Y por supuesto, entonces viene la percepción autorreferencial, también que es muy común en la gente obesa. La percepción autorreferencial es la sensación de que siempre me están mirando. Sí. Aunque no lo estén mirando, tiene esa sensación y tiene lo que llamamos mirada periférica. Yo puedo estar viendo mi plato de comida, si estoy en un restaurante, por ejemplo, viendo el plato de comida, pero mi mirada periférica está hipertrofiada. Miro, como dice la gente, por el rabillo del ojo. Sí. Está permanente viendo si lo están viendo, ¿no? Y por último, los deseos de muerte, que son muy comunes en las personas, como decía, sobre todo como decía mórbida, e inclusive la intención del suicidio. Entonces, tenemos que humanizar a las personas con sobrepeso. No podemos quedarnos con que es una persona gorda, o sea, quedarnos con la imagen, sino más bien con el contenido. Claro. Es una persona que tiene un problema de salud, ¿no? Entonces, bueno, hay es que mucho que hacer. justamente, mira que estaba pensando en formular la pregunta, pero realmente es un tema complejo, porque, bueno, yo te podía preguntar, bueno, ¿cuál es, por así decirlo, el mejor camino para poder controlar, no, para que una persona que tenga sobrepeso no sufra? Bueno, un médico te dirá, tiene que bajar de peso, pero es que el problema es diferente. El problema lo tienen las personas que escrutan a la persona que es obesa, ¿no? Es otro el enfoque, bueno, ¿qué está pasando con la gente? Como tú dices, bueno, ¿por qué no humanizamos a las personas que tienen un problema de salud, que tienen exceso de peso, que no lo pueden controlar, que no es algo que dependa de su voluntad, ¿no? Entonces, claro, es complejo porque alguien puede responder, no, que baje de peso, ¿no? Pero es que ese no es el problema en el caso de la gordofobia, por así decirlo, que es el término extendido. El proceso está en uno, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que, por ejemplo, tomar conciencia de que hay un rechazo, un odio irracional, porque es totalmente irracional. ¿En qué me afecta a mí que una persona tenga sobrepeso o esté gorda? O sea, hay que hacerse la pregunta, primero, ¿en qué me afecta a mí? Porque hay un rechazo y un odio totalmente irracional. Segundo, ¿qué me conecta a mí? ¿Qué me mueve a mí el ver a una persona con sobrepeso? Eso es lo que hay que preguntarse. 3, empatizar, humanizar a la persona, verla como un ser humano, ver el ser humano que está allí, porque normalmente lo cosificamos inmediatamente, automáticamente, además como un mecanismo de defensa, pero un mecanismo de defensa patológico que distancia y produce una distorsión. 3, ¿qué podemos hacer? Invitar a la persona a participar, a incluirse, ¿ok? Más bien mostrar una mirada amable, sonreírle a la persona. La persona no le sonríe a la persona con obesidad, a las personas gordas, por temor a que se pueda sentir que se están burlando o simplemente la tensión que me genera no me permite sonreírle. Sí. Sonríele a una persona, invítala a sentarse, sea amable con la recepción. Y por último, la inclusión. La inclusión tiene que ser la palabra clave aquí. Entender que es una variante dentro de la humanidad. Hay personas altas, bajas, gordas, flacas, blancas, negras, pelirrojas, morenas, chiquitas, y personas con ciertas discapacidades también, que le falta una mano, que tiene el ojo torcido. Somos variados, o sea, tenemos que entender que el ser humano no es un patrón, el ser humano es la cosa más variada que hay en el universo. Entonces, entender que la inclusión es la que realmente nos va a hacer feliz, porque además el gordofóbico o el que sufre de este tipo de problemas también sufre, porque se siente finalmente culpable de haber sentido odio por una persona por el simple hecho de estar con sobrepeso o estar obesa. Entonces, las personas con gordofobia, aunque tú lo creas, también a veces se sienten culpables. Muchas personas también, fíjate, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, las personas con obesidad tienen tres veces más probabilidad de no encontrar trabajo. Tienen 8 veces más probabilidad de no encontrar pareja que una persona que no tenga sobrepeso. Entonces, hay una realidad también acá. Hay una realidad también que le confirma a la persona con sobrepeso y obesidad
eres una persona rechazable, no querida. Entonces, wow, vamos a pensar realmente sobre lo que estamos haciendo como seres humanos y como sociedad frente a esta figura. No tiene que ser forzada la inclusión, es una inclusión humana, Sí, claro. participativa, voluntaria y consciente. Bueno, Y querer a las personas, ¿no? te agradezco mucho. Qué interesante el tema de hoy. Luis Madrid, como siempre, impecable, psiquiatra, psicoterapeuta dedicado al estudio de tratamiento de problemas afectivos del ánimo. Madrid Perosa. Por allí lo pueden conseguir. Y hay otro, ¿no? Porque hay un Luis Madrid y Madrid Perosa, ¿no? Está Luis Madrid P, Ajá, que es mi Twitter, y exacto. está mi Hay Instagram, que que es Madrid unificar Perosa. eso para hacer el trabajo de mercadeo. Me metí tarde en el Instagram y ya me habían volado Bueno, te mi agradezco opción. mucho. Por ahí pueden buscar a Luis. Creo que es un tema bien interesante y aleccionador. 8:35, llegó Guaco aquí a este estudio. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.